Buenas para todos. Estamos nuevamente con el programa Delinquir no paga. Esta vez estamos en la sesión 3. Ya damos inicio a la sesión 3. Ya realizamos todas las actividades de la sesión 1, de la sesión 2 y ahora daremos inicio a esta sesión número 3. La sesión se llama Análisis Funcional del Comportamiento Delictivo. En esta sección realizaremos o empezaremos con la actividad número 1 y esta se llama 3 en 1. Como ya saben, el tutorial es hecho por mí, Karen Hernández Carrillo. Daremos una introducción de lo que va a tratar este documento y la actividad. Bueno, primero que todo intentaremos que los participantes comprendan lo que son las conductas antisociales y las analizaremos desde una perspectiva individual mediante un análisis funcional. También para que aprendan a conocer cuáles son los pensamientos, emociones y conductas anteriores a la comisión de un delito, durante la realización del mismo y después de haber delinquido. Las leyes hacen referencia a la transgresión conductual, pero nunca a la cognitiva ni a la emocional. Aunque estos componentes desde un enfoque psicológico están implicados en la comisión de un hecho delictivo y tanto los pensamientos como las emociones que experimenta la persona pueden ser anteriores o simultáneas en el tiempo a la transgresión conductual que caracteriza al delito propiamente dicho. Para que los miembros del grupo comprendan este importante concepto, se desarrollará una primera actividad en la que se pondrán ejemplos de cada uno de los elementos del comportamiento de una persona al realizar una conducta antisocial delictiva. A continuación se les pedirá que sean ellos mismos los que pongan ejemplos basándose en sus propias vivencias y le ayudaremos a analizarlo siguiendo el esquema del análisis funcional, que eso lo encontraremos al final. Para consolidar el aprendizaje de estos conceptos, se les sugerirá a ellos, a los participantes, que realicen un análisis funcional de alguna situación problemática surgida durante el periodo interseccional. Bueno, actividad 3 en 1. Los objetivos de esta sección son analizar las conductas antisociales violentas desde una perspectiva personal, aprender a conocer situaciones en las que han ocurrido hechos delictivos y analizar los pensamientos y emociones que tienen lugar antes, durante y después de los mismos. Favorecer la introspección y reflexión personal de los participantes sobre sus propias cogniciones, emociones y conductas relacionadas con sus hechos delictivos. Los materiales para esta actividad son lapicero, pizarra o tablero, marcador, la hoja 131, análisis funcional de la conducta de Alejandro, la tabla 131, componentes psicológicos de un hecho antisocial delictivo, y la tabla 132, antecedentes y consecuencias de un hecho antisocial delictivo. Esta hoja de análisis y esta tabla la encontrarán mediante el desarrollo de este documento. Bueno, el desarrollo de la actividad 3.1 es: esta actividad se dirige a explicar a los participantes de forma breve en qué consiste el análisis funcional del comportamiento antisocial. Bueno, primero, el monitor aportará todos los ejemplos que considere necesario para la adecuada comprensión de los conceptos, pidiendo también a los participantes que aporten ejemplos concretos tras la explicación de cada uno de los conceptos. 2. El monitor inicia con la explicación sobre el tema. Cualquier conducta que realice un ser humano tiene 3 componentes fundamentales y el comportamiento antisocial delictivo tiene las mismas características que cualquier otra forma de comportamiento humano. No es un hecho aislado, sino que puede analizarse de la misma manera que cualquier otra conducta. Los 3 componentes que lo conforman son el pensamiento, los sentimientos y las conductas. Entonces, vamos con los pensamientos, a explicar estos 3 componentes, de qué se tratan y explicar un poco más los conceptos para que los participantes puedan desarrollar la actividad de la mejor manera. Entonces, pensamientos.
son justificaciones y explicaciones que damos de una determinada conducta. Por ejemplo, de un robo con intimidación, minimizarlo. Por ejemplo, no iba a hacerle daño, no ha sido para tanto, no ha sido tan grave. O justificarlo si hubiera colaborado mal. Esas son unas justificaciones de sus pensamientos. Ahora vamos con los sentimientos. Estos son los que sentimos, las emociones que acompañan a una conducta. Por ejemplo, cuando insultamos a alguien, ¿qué sentimos? Las emociones pueden ser positivas, alegría, optimismo, contento o entusiasta, o negativa, ira, hostilidad, ansiedad y nerviosismo. Esto nos pasa cuando estamos agrediendo verbalmente, insultando a la persona. Entonces, conductas. Las conductas se basan en los actos que realizamos en un determinado contexto en el que se comete un acto delictivo, como por ejemplo, dar un puñetazo a alguien cuando discutimos, herirlo con una navaja a alguien al intentar robarle o forzar a una persona a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Entonces aquí encontramos la tabla 131, componentes psicológicos de un hecho antisocial delictivo. Aquí nos muestran los tres componentes: pensamiento, sentimiento más conducta. Entonces, pensamiento más sentimiento más conducta igual a acto delictivo. Por ejemplo, necesito dinero para comprar droga. Esto sería el pensamiento. Y el sentimiento sería: así no puedo aguantar más tiempo. Entonces, iría acompañado del sentimiento de ansiedad, nerviosismo. Más, salgo a la calle y me fijo en alguien fácil de robar. Va acompañado el pensamiento también. Y de la conducta es esto: saco la navaja y le asalto. Esto hace parte de la conducta. Entonces, es un robo con violencia. Entonces, creo que quedó claro esta tabla y aquí está muy bien explicada y desglosada. Seguimos. Además, cualquier hecho delictivo siempre va presidido de una o varias situaciones que harán más probable que se cometa un acto delictivo. Llamaremos a este componente del análisis funcional antecedentes. Por último, el comportamiento antisocial delictivo tiene una serie de consecuencias a corto y a largo plazo. Aquí vamos a ver entonces la tabla 1, 3, 2 de antecedentes y consecuencias de un hecho antisocial delictivo. Entonces está antecedentes, conducta delictiva y consecuencia. Ejemplo: estar con el síndrome de abstinencia y no tener dinero para comprar. Es el antecedente. La conducta delictiva es robo con violencia y la consecuencia es a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo sería satisfacción por haber conseguido el dinero y a largo plazo sería deterioro personal y social por el consumo y ser juzgado por robar. Esta tabla creo que también está muy bien clara y bien desglosada. La podemos entender fácilmente. Pasamos al tercer paso de la actividad. Entonces, les enseñaremos a identificar actos antisociales delictivos analizando pensamientos, emociones, conductas, así como los antecedentes y consecuencias que tienen para nosotros mediante la aplicación de estos conceptos al protagonista de la siguiente historia. Entonces, vamos a identificar con esta historia, después de haber leído esta historia, vamos a identificar cuáles fueron los pensamientos del protagonista, que es Alejandro, cuáles fueron las emociones en esta historia que él tuvo y cuáles fueron las conductas que él hizo en esta historia y los pensamientos que él tuvo en esta historia. Entonces, leemos la historia, que es el paso número 4, se lee en voz alta el caso. El caso lo vamos a leer grupalmente, en voz alta, sea el monitor o sea un integrante del grupo que se está interviniendo.
u algún participante que está participando en la actividad. Entonces, lee el caso en voz alta y pasamos al paso número 5. Una vez leído el ejemplo, se pide a los participantes que analicen las conductas antisociales delictivas de Alejandro, que es el protagonista del caso del punto número 4. Según lo que acabamos de explicar, mediante la realización de un análisis funcional del hecho delictivo cometido por Alejandro, se describirá la situación, los pensamientos, las emociones y las conductas y las consecuencias. Para realizar esta tarea se puede utilizar la hoja 131, análisis funcional de la conducta de Alejandro. En este documento va incluida la información sobre el análisis del caso, o sea, la información correcta. Entonces, ahí va incluida, pero esta información no se la debemos hacer saber a los participantes, porque la idea es que ellos saquen con sus propias palabras, analizando el caso, los pensamientos de Alejandro, las emociones, las conductas y las consecuencias que le puede traer. Entonces, pasamos al punto número 6. A continuación se ponen en común los resultados de esta actividad y el monitor apunta en la pizarra el resultado final. Después de haber resuelto el punto número 5, el punto número 5 va a ser resuelto por los participantes. Después de haber leído el caso, ellos van a responder cuál fue la situación, en dónde se dio la situación. Van a buscar los pensamientos que tuvo Alejandro en el caso, las emociones que tuvo Alejandro, las conductas que tuvo Alejandro y las consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Eso es lo que van a buscar los participantes después de haberse leído el caso. Después de que ellos ya den su propio análisis, después de que ellos hagan ya ellos desglosen su propio análisis, entonces pasa el monitor o el interventor a escribir en el tablero, a corregir o a acertar en lo que los participantes hicieron, el resultado final, o sea, lo concreto, lo que en realidad es, después de haberlos escuchado a ellos y debatido lo que ellos escribieron. Bueno, no siendo más, entonces pasamos al punto número 7, ya por último, para terminar la actividad. Se les agradece a los participantes por haber estado atentos en la actividad y se les informa que en el próximo encuentro se estará desarrollando la actividad 2. Esta actividad es llamada Mi Foto. Esta actividad pertenece a esta misma sesión. Entonces, espero que les haya servido mucho este tutorial para desarrollar de la mejor manera esta actividad. Entonces, aquí les dejo referencia bibliográfica donde son sacados conceptos de esta actividad. Muchas gracias.